Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este segundo programa de Crónicas Teoloyuquenses. En esta ocasión, nuestro tema principal a tratar será nuestros orígenes como municipio de Teoloyucan. Como se los comentábamos de la primera emisión, contamos con la presencia de nuestro colaborador, el ingeniero arquitecto Pablo Rosas. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo está? Gracias, bien. Gracias por esa invitación. Y como les decía, es un gusto estar aquí, pero más que un gusto, es un placer comentar la historia de Teoloyucan. Bien, arquitecto, ¿con qué podemos comenzar para hablar acerca de nuestros orígenes? ¿Qué nos puede platicar al respecto? Pues podríamos hablar, por ejemplo, de nuestro nombre. Sabemos que nuestro nombre es de origen prehispánico. La palabra Tehuyoyocan, que quiere decir lugar donde abunda el cristal de roca, que también podemos interpretar como lugar de roca cristalina. Ese sería el nombre de nuestro municipio en el origen prehispánico. Sin embargo, en la época del virreinato, Teoloyucan tuvo variantes en su escritura, como Tehuyoyocan, Tehuyoyucan, Teoloyuca, Teoloyucan con H después de la T, Teoloyucan Coaquileque o Tehuyoyocan. Y a partir de la erección del municipio el día 9 de febrero de 1925, por decreto número 36 expedido por el Congreso Constituyente, el nombre oficial es Teoloyucan. Muy bien, arquitecto. Tengo una duda. Sí. ¿Por qué se le da ese nombre a nuestro municipio? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es ese tipo de piedra que les dio origen al nombre de nuestro municipio? Bueno, hay controversia, la verdad. Yo creo que, como en todo, el náhuatl es una lengua que más que quiera decir una palabra, dice varias, es de una manera descriptiva. Y entonces, Tehuyoyocan se describe como un lugar donde hay o abunda ese llamado cristal de roca. ¿Eso quiere decir que aquí en nuestro municipio había ese tipo de cristal de roca? ¿O por qué en la actualidad no se conoce o no sabemos más acerca de eso? Bueno, lo que pasa es que mucha gente cree que Teoloyucan se originó en donde está nuestra parroquia. Y ese es un error porque Teoloyucan no aparece en ese sitio. Teoloyucan de alguna manera se origina en lo que sería las faldas del cerro de Tepozotlán o sierra de Tepozotlán. Si hablamos de la formación de este pueblo, podemos decir que cuando se origina en ese lugar con la llegada de los otomíes a las faldas de la sierra de Tepozotlán, hoy en donde está la parroquia dedicada a San Antonio de Padua, era una isla, o a poco tiempo de haber emergido de las aguas del Gran Lago. Okay. Por eso, bueno, cuando decimos Teoloyucan, en su origen es lo que hoy conocemos por Santa Cruz del Monte. Y ahí hay datos precisamente de que los toltecas extraían este material para sus trabajos artesanales. Ellos son los que dan información de que en este lugar había la pirita, la andesita, el jade y otros materiales. Por eso se habla de que todos estos materiales son de la rama del cristal de roca, incluyendo a lo que sería el cuarzo. Ah, ok, muy interesante. Entonces, usted nos está diciendo que los toltecas, por citar su comentario, venían hasta nuestro municipio para usar esos materiales en sus diferentes esculturas y materiales que ellos utilizaban. Efectivamente, y lo describen así, es un lugar que se le conoce como el Cerro Grande, que está rumbo a Tepuzotlán. En lugar de dice Tepuzotlán. Y que ahí habitaban los otomíes, quien le llamaban Anza, a Cuautitlán y Tziutzone, a lo que es Teoloyucan o Tehuyoyocan en su momento. Ok, a ver, déjeme ver si entendí. Usted nos comenta también
que, a diferencia de lo que creemos la mayoría, el centro de nuestro municipio en aquella época no era donde se encuentra la parroquia actualmente, sino las faldas del cerro de... la Sierra de Tepoztlán, perdón. Esto debido a que estábamos a las orillas, o si nos encontrábamos nuestro municipio a las orillas del Gran Lago. Es decir, por lo que entiendo, parte de ese lago era la laguna de Zumpango. O cómo está esa parte, o sea, ¿por qué nuestro municipio tiene origen en esa falda y no en el centro? Bueno, quiero comentar que si hablamos de la época prehispánica, estamos hablando antes de la llegada de los españoles, de la llamada conquista. Cuando ellos llegaron era un gran lago, lo componían desde luego la laguna de Zumpango, de Xaltocan o Xaltocan, San Cristóbal de Catepec, Chalco y Xochimilco. Era un gran lago, era el Valle de la Náhuac, y en torno a ese lago la mayoría de los pueblos originarios, los pueblos prehispánicos, se asentaron a las orillas de este lago, y Teoloyucan estuvo asentado a la orilla de ese gran lago en la parte poniente, en la parte que conocemos como Santa Cruz del Monte. Y con el tiempo, ya llegando a los chichimecas Cuautitlán Calcas, en 1349 se asentaron en donde hoy es la parroquia de San Antonio de Padua, pero no fue el origen en ese lugar. Ok, muy interesante. Arquitecto, ¿qué más nos puede comentar al respecto? Bueno, pues yo creo que debo de abundar sobre lo que sería, aparte del nombre que lleva nuestro municipio, hablar precisamente de lo que sería el origen como tal. Si hablamos de que allá se originó, pero también tenemos que hablar de lo que fue esa cultura chichimeca Cuautitlán Calca. También me había comentado al respecto que dice Miguel León Portilla en su libro Los Antiguos Mexicanos, en donde señala que somos herederos de esas dos culturas. La de la náhuatl, que en este caso vamos a llamarla la prehispánica, y la europea. En nuestra formación escolar siempre nos hablan de la historia, pero nos hablan de la historia hablando del conocimiento europeo, pero no nos hablan de la historia hablando de lo que sería la época prehispánica. Todos sabemos que hay época prehispánica, pero poco sabemos los detalles, y más hablando de Teoloyucan. Ok, muy interesante. Perdón que me regrese un poquito. A la fecha ya no se encuentra disponible o ya no existe dentro del territorio de nuestro municipio esas piedras diversas que los toltecas venían a recoger a nuestro municipio. Bueno, es muy probable que sí. Lo que sucede es que no hay un estudio técnico, un estudio en donde se demuestre que efectivamente existe ese material. Pero hay datos, hay referencias de que lo hubo o lo hay. Y estoy hablando de que Conagua editó información en relación a la perforación del drenaje profundo de la Ciudad de México. Y en las lumbreras tomó muestras de ese material. Y ahí precisamente en ese documento oficial encontramos que a diferentes alturas, en diferentes capas, encontramos material que corresponde a la roca cristalina, que es la andesita, la riolita, el jade y otros materiales, entre ellos la pirita, que es un material llamado oro falso, porque tiene todas las características del oro, pero es pirita. Y sí, con estos antecedentes se puede afirmar que sí existe ese cristal de roca, pero se tendría que hacer un estudio más profundo para determinarlo. Pero también hay documentos en donde dan fe los toltecas sobre este material. Bien, quizá quiero pensar que el hecho de que no en la actualidad o en la historia reciente no podamos observar de forma directa ese tipo de materiales debido a esto que comentábamos anteriormente, que el asentamiento en sí era en las orillas del Gran Lago, en lo que ahora es el municipio el barrio de Santa Cruz del Monte. Pero bien, ¿en qué más nos puede comentar o con qué podemos continuar para hablar acerca de los orígenes de nuestro municipio, arquitecto? Bueno, yo quiero hablar sobre lo que es un problema actualmente.
Los límites territoriales de varios municipios, entre ellos el nuestro, ha tenido la problemática de que nos han invadido otros municipios. Sin embargo, si hablamos de la época prehispánica, en ese tiempo no se hablaba de un espacio que fuera limitado. Pongo por ejemplo Tepozotlán. Tepozotlán quiere decir el lugar del jorobado, pero hace alusión probablemente a un cerro que está cerca del centro de ese lugar. Pero para no hablar que es el lugar del jorobado, una sola palabra lo describe. Así, Tehuyoyocan describía únicamente el punto donde estaba asentada esa cultura. Pero entre un espacio y otro había un vacío que hoy le llamamos límites territoriales. Y quiero comentar que en el rancho El Tajuelo, o lo que fue el rancho El Tajuelo, encontraron una estela con características de tipo tolteca. Y esta estela mide aproximadamente 90 centímetros por 1.80 metros. Y que fue encontrada en ese lugar ahora que está en construcción el complejo industrial. Sin embargo, el conflicto es que se dice que ese territorio corresponde a Tepozotlán, pero nosotros tenemos documentos que en esa zona en donde se localizó este elemento corresponden al municipio de Teoloyucan. Dicho todo esto con los datos que nos aporta los recibos con que se pagaba el impuesto predial de las personas que poseían ese lugar. Entonces, hoy pudiera ser legalmente de Tepozotlán, pero la historia no tiene límites o no tenía límites. Por eso decimos que ese es el conflicto que tenemos actualmente. Muy bien, arquitecto. ¿Con qué podemos continuar al respecto de nuestros orígenes? ¿Qué más nos puede comentar? Pues tenemos que hablar ante todo de la llamada toponimia, que era precisamente el nombre que recibía cada uno de nuestros barrios o ciudades prehispánicas. Y hablar de la toponimia no es fácil para determinar con exactitud cuál es el significado de las palabras, porque no es como hoy, escribimos una palabra y sabemos cuál es su significado. En este caso, nuestros antepasados, su escritura era a través de glifos, de imágenes, tomando en cuenta los colores, tomando en cuenta la descripción del lugar y reduciéndolo muchas veces a una sola palabra, como es el caso nuestro, Tehuyoyocan. Tehuyoyocan o Teoloyucan actualmente, pues recibió un nombre que fue describiendo todo el espacio en torno a ese punto en donde se dice hay o hubo cristal de roca. Pero también podemos hablar de los demás lugares, los demás barrios que tenemos aquí que integran nuestro territorio. Ok, muy bien. Al respecto, ¿cuál era la lengua nativa o originaria de este municipio? Tenemos antecedentes de que los primeros que llegaron, la primera cultura que llegó fue la otomí. Sin embargo, al paso del tiempo, y estoy hablando de más o menos del año 680, es cuando llegaron los chichimecas, que al hacer alianza con los toltecas, tuvieron la lengua nativa o natural de ese momento, que es el náhuatl. Sin embargo, en diferentes épocas hubo más abundancia de cualquiera de las dos lenguas. Hay una contradicción que se encuentra en la historia de Teoloyucan, porque se dice que somos originarios de los otomíes, sí, pero como un antecedente. Sin embargo, donde está más documentado y se habla de un mayor número de hablantes de náhuatl es con los chichimecas cuautitlancalcas. Entonces somos herederos de esas dos lenguas. En documentos de la época del virreinato se habla de que abundaba la cultura otomí, pero en los anales de Cuautitlán, que es un documento básico para nosotros, y decir básico porque fuimos integrantes de ese señorío, y quien escribió este documento estaba conocedor de toda la zona
y nos da fe de que somos hablantes del náhuatl más que del otomí. Ok, muy interesante. Arquitecto, además de esta estela que usted nos comenta, se encontró en el rancho El Tajuelo, ¿hay algún otro vestigio o no sé, algún otro Otro lugar, otro rastro, otra otro huella? rastro de nuestros antecesores dentro de nuestro municipio? Sí, desde luego que los hay. Sin embargo, la gente que tiene en posesión esos terrenos, esos lugares, esos puntos importantes, siempre vive con el miedo de que se los vayan a quitar, siempre vive con el miedo de que ese patrimonio desaparezca. Pero quiero comentarle a todo el público de que la ley ya cambió. Antes el INAH decía, si ahí hay un edificio prehispánico, hay una huella prehispánica, ahora es del instituto. No, ahora no. Sigue siendo el propietario, el poseedor, el que tiene en resguardo, por llamar así, ese sitio. Y no se lo va a quitar el gobierno ni la autoridad que quiera pensar. En este caso, estamos hablando de algunos puntos. Concretamente me refiero al que está en el barrio de Coachuchoca. Sobre este punto se construyó un depósito de agua potable y ahí es precisamente el punto penúltimo de nuestros antecesores. Me estoy refiriendo a los chichimecas cuautitlancalcas que habitaron en Coachuchoca y pasaron a lo que sería hoy el barrio de Tlatilco, donde existe una pirámide pues en forma parcialmente visible. Regresando a lo que es Coachuchoca. Coachuchoca tiene ahí un montículo, tiene a la vista, tiene sobre las veredas que cruzan este terreno infinidad de huellas, de rastros de tepalcates. Un arqueólogo nos visitó en el mes de diciembre del año pasado y estuvo clasificando precisamente el resto de estos tepalcates y los clasificó en 4 grandes grupos y da por hecho de que debajo de ese tanque existe una pirámide. El otro punto que conocemos todos. La historia dice que cuando llegaron los españoles destruyeron sus ídolos, sus dioses, cambiándolos por una nueva construcción que eran sus templos católicos. En la mayoría de las partes demolieron, ocultando la huella de ese dios, de esa imagen. En algunos casos únicamente taparon con tierra, como lo vemos en el sureste de la República Mexicana. Hay grandes edificios, grandes montículos que todavía no se estudian. En el caso de Teoloyucan, sobre lo que fue la ciudad llamada Zacatlatiltitlán, ahí montaron lo que hoy es nuestra parroquia. Sin embargo, en el muro norte alcanzamos a ver la huella de una pirámide, de una proporción quizá pequeña. Sin embargo, se ve toda la característica de esa pirámide. Y de las pirámides que demolieron, se utilizó ante todo para la cimentación de la nueva parroquia. En las esquinas, en los perfiles de la construcción, tenemos la huella de que ese material fue el sobrante o el que recuperaron de la demolición de las pirámides. Sin duda muy interesante ese dato que efectivamente, al menos en lo personal, yo desconocía. Arquitecto, tengo una pregunta. Sí. Usted mencionaba pirámide en Tlatilco o de Tlatilco. ¿A dónde se encuentra o dónde se encontró esta pirámide? La pirámide que nadie puede dudar porque está a la vista. Bueno, a la vista, pero con restricción. No se nos permite a todo el público tener el acceso a este lugar. Pero quiero comentar que cuando se hizo la restauración de la parroquia, a mí me tocó hacer el levantamiento arquitectónico de todo el edificio. Entonces, al realizar los planos, requería de esa información. Y yo llegué y vi esa pirámide que está al pie de ese muro norte. Y estamos hablando del barrio de Tlatilco y que en su momento
en la época prehispánica, se le llamó Zacatlatiltitlán. No tengo todavía la traducción, pero en breve creo que la conseguiré. Pero sí, en ese barrio fue el centro ceremonial o la ciudad prehispánica del señorío de Cuautitlán en 1349. Oh, es decir, no se encuentra abierto o a todo público, o de qué manera o se puede tener acceso a esa vestigio. Yo creo que eso está restringido por la autoridad eclesiástica. Sí está en su territorio. Sin embargo, también decimos, la parroquia está en territorio de Teoloyucan, pero no se nos da la autorización para hablar de este tema. Yo creo que sería algo delicado. Okay. Por parte de esta autoridad, pero de que existe la pirámide, existe. Más adelante les daré más información. Ok, perfecto, arquitecto. Otra pregunta. Usted en un comentario hacía mención a tepalcates. ¿Qué son los tepalcates para que nuestro público nos entienda de lo que estamos hablando? Principalmente los tepalcates consisten en rastros de lo que fueron sus utensilios. Utensilios como una cazuela, como una jarra, como un plato, como un incensario. Esos son los tepalcates que se han encontrado. Y dependiendo del tipo de tepalcates, es como hablamos de las diferentes épocas y la influencia de las diferentes culturas. Ok. Tengo una duda, arquitecto. ¿Este tipo de evidencias o de tepalcates únicamente han sido encontrados en las partes altas de nuestro municipio o inclusive también en las partes bajas del mismo? Eran puntos estratégicos en donde se asentaban nuestros antepasados, quien dio origen a este municipio, y se asentaban a la orilla de a la orilla del Gran Lago. En este caso, cuando hablamos del origen de Teoloyucan, nos remontamos a esa época en donde existía Coaxuxoca, Zimapán, Acolco, Ostoa, que son los lugares que dieron el origen a este municipio. Y cuando hablamos de los restos, pues sí, hablamos exactamente en donde se asentaron. Por eso en la zona de Techisco, que es un lugar que fue absorbido por Zimapán, hemos encontrado huella de esos tepalcates, aparte de los documentos que dan fe de que existió este lugar. En el caso de Coaxuxoca, pues lo dicho, está a flor de terreno, sobre la superficie, infinidad de tepalcates, que para nosotros pues, son eso, desechos de barro. Sin embargo, para un arqueólogo es leer la historia de ese lugar. El tercer punto, pues el que ya hemos abundado mucho, es el barrio de Tlatilco. Y existen otros lugares que todavía no se puede hablar en concreto mientras no se confirme los datos que tenemos. Muy interesante todo esto que nos platica el arquitecto. Sin duda nos hace falta tiempo para poder detallar y profundizar más a detalle toda esta información. Desafortunadamente nos queda muy poco tiempo de programa, pero ¿con qué podríamos concluir este programa al respecto de la primera etapa de nuestros orígenes de nuestro municipio? Pues que tenemos que estar orgullosos de nuestros orígenes, que la información que se ha recabado de una manera fehaciente no es suponer, no es lo que me contaron, sino lo que se leyó, la documentación que existe, y decir que somos descendientes de esa gran cultura de los chichimecas, guiados por Mixcoatl, no los guiados por Xolotl, los que llegaron a Tenayuca. Los que llegaron a esta zona le dieron la vida a lo que conocemos como señorío de Cuautitlán, y que fue un territorio muy amplio. No tengo el dato exacto, pero creo que si digo tuvieron alrededor de 30 ciudades prehispánicas, me quedaría corto. Pero para el territorio de Teoloyucan hubo siete ciudades prehispánicas con sus respectivos tlatoanes, y eso poca gente lo sabe. Entonces, deberíamos estar orgullosos de ser teoloyuquenses, descendientes de los cuautitlancalcas, del señorío de Cuautitlán, y que nuestra lengua nativa, la principal, fue el náhuatl. Sexto sentido.
¿Sabías que? En Teoloyucan cruzó el camino real de tierra adentro, un camino que hoy diríamos es la autopista México-Querétaro, en donde se mueve el comercio, en donde se mueven las personas que viajan. Ese camino real de tierra adentro transportaba ante todo la mercancía, transportaba los minerales, pero dentro de este camino real de tierra adentro existían los llamados forajidos, los que asaltaban las diligencias. Y cuando digo el ¿sabías qué? Es que ellos enterraban el producto de su botín a lo largo de del camino real de tierra adentro, en un lugar llamado o conocido para ellos, que pudieran identificar rápidamente, y ahí depositaban ese entierro de dinero, y es lo que actualmente en algunos casos lo han encontrado. Uno de los entierros conocidos es el de Puente Grande, que estaba al pie de un árbol, y ese botín fue localizado pues sin pensarlo, fue al azar. Y hay otros que se dedican a buscar estos botines y no lo encuentran. Ok, pues muchas gracias, arquitecto, por esta información que nos ha brindado en esta emisión de Crónicas Teoloyuquenses. Y pues bien, amigos, los invitamos a que nos escuchen en nuestra próxima emisión para darle continuidad a los orígenes de nuestro municipio, que sin duda es un mundo de información y un mundo de conocimiento. Muchas gracias y hasta la próxima. Y recuerden, una cosa es continuar haciendo historia y otra repetirla. Hasta la próxima. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.